Quito pasa de alerta amarilla a naranja debido al incremento de contagios con COVID-19. Se reducen aforos en lugares públicos. Autoridades exhuman el cuerpo de Naomi Arcentales, la joven hallada muerta en un departamento de Manta. Los restos serán trasladados a Quito para una segunda autopsia. Lanzan una granada al domicilio de los padres del alcalde de Durán, Dalton Narváez. Según el edil, bandas delictivas buscan intimidarlo. El artefacto explosivo no causó daños ni víctimas. Adultos mayores que no tengan recursos económicos para subsistir podrán exigir pensión alimenticia a sus hijos. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Televistazo. Quito cambia de alerta amarilla a naranja debido al incremento de contagios. El COE cantonal dispone nuevos aforos y disposiciones en la capital. Hola, Gaby. Hola, Tania, amigos, buenas tardes. Así es, el COE cantonal decidió que no se suspenderá la actividad en los bares y discotecas, pero trabajarán con aforo reducido. Andrea Báez tiene un informe sobre más medidas aplicadas desde hoy en Quito. Después de un análisis de las autoridades municipales en conjunto con la Secretaría de Salud, determinó pasar el nivel de alerta epidemiológica de amarillo a naranja en el distrito metropolitano de Quito, tomando en cuenta la situación epidemiológica que hay en la capital y las fechas festivas que se avecinan. Por tanto, se tomarán las medidas de restricción y bioseguridad que correspondan. En cuanto a la reducción de aforo, se estableció lo siguiente: para bares, discotecas, centros de tolerancia y diversión nocturna al 30%, centros comerciales, mercados y supermercados 65%, bancos, restaurantes de interiores 60%, cines, teatros al 50%. Por otra parte, los centros comerciales, supermercados, mercados y demás lugares públicos refuerzan los protocolos de bioseguridad y están a la espera de la ficha técnica por parte del municipio, que básicamente serán los lineamientos para incentivar a partir de mañana la presentación del certificado o carnet de vacunación de los ciudadanos que asistan a estos lugares. En base a estas nuevas medidas, lo que vamos a hacer es también reforzar con gente, que venga más gente para verificar justamente cada uno de los carnets de vacunación, para que una vez que ingresen y muestren el carnet, puedan ingresar sin ningún problema. A la par, las autoridades han mencionado que se desarrollarán los operativos de control para hacer cumplir la disposición y aplicar las sanciones correspondientes. Gracias por este reporte. Y también en Quito, adultos mayores acudieron al llamado del Ministerio de Salud para recibir la dosis de refuerzo luego de que los 5 meses han pasado desde la segunda dosis, tal como lo dispone el nuevo lineamiento para la vacuna contra COVID-19 en mayores de 60 años. Patricio Díaz hizo un recorrido. Es la fila cerca del mediodía en el Centro Deportivo Metropolitano en el norte de Quito, buscando la dosis de refuerzo contra COVID. Este día llegó más gente de la habitual y llegaron muchos adultos mayores, luego de escuchar que podían vacunarse, ya no a los 6 meses de la segunda dosis, sino desde los 5. Me faltaba hasta el 5 de enero me tocaba, pero si hay oportunidad de ponerse más antes, mucho mejor. Desde el ministerio dan detalles de los nuevos lineamientos para la vacunación de los adultos mayores. Personas mayores de 60 años que hayan cumplido 5 meses luego de haberse colocado su segunda dosis. Este es un cambio importante, ya que este es uno de los grupos etarios vulnerables. En el Centro de Salud de las Casas también se cumplió con la vacunación de acuerdo a las nuevas disposiciones. 5 en enero es 6, para estar más segura pues con esas variantes que está viniendo, entonces para estar bien, que no nos coja nada. Muchos de los que llegaron a los centros de vacunación reconocieron además su interés en la dosis de refuerzo frente al ingreso al país de la nueva variante de COVID, Omicron.
En Guayaquil también se registró una afluencia de personas mayores a 60 años para recibir la dosis de refuerzo contra el COVID-19. Muchos fueron a los centros de vacunación alertados por el anuncio de 18 casos más de la variante Omicron en Guayas. Bessie Granja nos preparó un informe. Hasta el colegio Vicente Rocafuerte en el centro de Guayaquil llegaron decenas de personas mayores de 60 años buscando una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. En su mayoría motivados por el anuncio de las autoridades, quienes adelantaron a 5 meses el tiempo para aplicar el refuerzo ante los 21 casos confirmados de la variante Omicron en el país, con mayor presencia en Guayas. Me parece muy bien que se haya adelantado por la pandemia. Para ver si esta pandemia se termina, pues hay muchos que se resisten a ponerse la vacuna. Mientras en Mucho Lote 2, también en el norte del puerto principal, Nayicha Gervén, coordinador de los vacunatorios municipales, afirmó que este miércoles la afluencia de personas mejoró. Hemos tenido un flujo más continuo. Normalmente estamos vacunando 800 personas día. Recordemos que este vacunatorio es para 3.500 personas a 5.000 personas. De acuerdo con el cronograma del Ministerio de Salud, no habrá atención el sábado 25 y 26 de diciembre. Y repasemos las disposiciones del COE cantonal de Guayaquil que iniciaron a regir desde hoy. Es obligatorio presentar el carnet de vacunación para ingresar a espectáculos públicos masivos, reuniones en hoteles, salones de eventos, teatros y cines. En caso de no tenerlo, solo podrá entrar a estos sitios con una prueba PCR o de antígenos negativa. En la ciudad de Guayaquil se mantendrá un aforo del 75% en mercados, supermercados, ferias y otras. El acceso a la playa Varadero solo será desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas. Además, continúa la prohibición a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos. Y sobre la quema de monigotes, podrán hacerlo con los miembros de su núcleo familiar y evitar aglomeraciones. El Ministerio de Inclusión Social presentó el plan y la tabla de pensiones que los hijos deberán pagar para la manutención de sus padres. Paul Romero está en la plataforma gubernamental en el sur de Quito y nos informa. Paul. Este miércoles el Ministerio de Inclusión Económica y Social lanzó oficialmente la tabla mínima de pensiones alimenticias para personas adultas mayores. Según esta cartera de Estado, se trata de una medida de protección económica mínima que permitirá un envejecimiento digno, autónomo y protegido de este sector de la población a partir de los 65 años de edad. Su objetivo es satisfacer las necesidades básicas de los alimentados, así como impulsar la corresponsabilidad de la familia en el cuidado y atención integral de la persona adulta mayor. Es así que se ha establecido una tabla desde el salario básico unificado. Por ejemplo, si el alimentante gana $830, tendría que pagar a una persona adulta mayor $242 mensuales por concepto de pensión alimenticia. El ministro Esteban Bernal explicó cómo va a funcionar en el sistema judicial. Funciona exactamente igual que una pensión de alimentos para niños y niñas. Lo que determina esto es buscar precautelar también un sector vulnerable como los adultos mayores. Esta tabla se coordinó con la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura para establecer los mínimos porcentuales. Que son grupos vulnerables, es exactamente, estamos generando el precautelar de que no se les abandone. Serán los jueces los que determinen la pensión en función de la demanda que presente la persona adulta mayor. Para esto se buscará un convenio con las universidades y estudios jurídicos. Gracias a Paul Romero por el reporte. Un nuevo hundimiento de tierra se registró en el cantón Chimbo, en la provincia de Bolívar. Esta vez ocurrió en el sector de Tamba, donde 5 viviendas quedaron afectadas. Nuestro corresponsal Ángel Pilatuña se trasladó hasta el sitio.
Buenas tardes. A esta hora se mantiene la reunión del Comité de Operaciones de Emergencias COE Cantonal de Chimbo ante el nuevo hundimiento registrado en el sector del Tambán en la provincia de Bolívar. El deslave se registró la noche de este martes en el barrio El Tambán del cantón Chimbo. 5 viviendas, una iglesia, la cancha de uso múltiple del barrio fueron arrastrados por el deslizamiento de tierras. 3 familias fueron evacuadas hacia el albergue ubicado en el colegio 3 de marzo y las otras 2 a familias acogientes. Se ha iniciado también la evacuación de otras 4 familias, por lo que las viviendas se encuentran en zona de alto riesgo. Bomberos, Cruz Roja, moradores del sector y familiares retiran los enseres de las viviendas afectadas. Ayer de noche fue terrible fue lo que vivimos nosotros los que estuvimos ayer aquí, que se fue la luz y no sabíamos lo que estaba sucediendo en la parte de abajo. La vía que conduce de Chimbo hacia el Cristal y otras provincias de la costa también desapareció en un tramo de 150 metros. Las autoridades en los próximos minutos se trasladarán hacia la zona de emergencia, donde se tomarán también acciones en territorio. Es cuanto podemos informar. Retornamos con más a estudios. Seguimos informando. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de Diario El Universo y el periodista Emilio Palacio y declaró al Estado ecuatoriano como responsable de la violación de derechos como la libertad de expresión. William Young con los detalles de esta resolución internacional. En julio de 2011, la justicia ecuatoriana sentenció a Emilio Palacio y a Diario El Universo, demandados por el entonces presidente Rafael Correa por supuestas injurias publicadas en el artículo de opinión No a las mentiras. 10 años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve lo contrario y emite un fallo en favor de los acusados, en el que indica que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la libertad de expresión, circulación y residencia y a la estabilidad laboral de un periodista y los directivos de un diario, y que el artículo de opinión se refirió a un asunto de interés público, por lo que gozaba de una protección especial en atención a su importancia en el debate democrático. Desde Estados Unidos, Palacio recibe con agrado esta resolución. La sentencia es muy importante por varias razones. Una de ellas es que un montón de prófugos de la justicia, corruptos, ladrones, que tuvieron que salir corriendo o están algunos presos, no van a poder dormir. Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos los ha señalado con el dedo como farsantes, montaron un teatro de títeres y para condenarnos. La Corte Interamericana establece medidas de reparación contra el Estado, entre ellas la de dejar sin efecto la sentencia de julio de 2011 contra Emilio Palacio y los directivos de El Universo y eliminarla de todo registro judicial, además del pago de indemnizaciones a Palacio por $280,000 por daños materiales e inmateriales, a los directivos del medio $60,000 por daños inmateriales y por costas y gastos del proceso otros $40,000 para los abogados. Pedro Alvear, abogado del diario, ve positiva esta resolución del organismo de derechos humanos. Creo que la sentencia pone justicia y le recuerda a los gobernantes que el compromiso con el respeto a los derechos humanos no es un compromiso que se termina en el territorio que gobiernan. Desde Carondelet también aplauden la sentencia. El gobierno se congratula con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno es respetuoso de la libertad de expresión. El gobierno yo creo que ha dado muestras suficientes del respeto al trabajo de los periodistas. Ahora queda la interrogante de saber si el Estado demandará que el pago de estas indemnizaciones lo haga Rafael Correa. Este jueves la Procuraduría General del Estado dará su versión oficial sobre este caso. Una mujer murió luego de caer de la terraza de un edificio en donde funcionaba un casino clandestino, según la policía. En este mismo lugar de Guayaquil se registró una balacera en septiembre de este año. José Carlos Alvarado nos cuenta que pese a la clausura del inmueble, el local siguió operando.
El hecho ocurrió en la ciudadela Bernaza Norte de Guayaquil. Moradores alertaron sobre la muerte de una mujer venezolana de 24 años en este edificio. La policía indicó que aquí operaba un casino clandestino. Según los uniformados, la víctima trabajaba en el lugar. Subió a la terraza luego de haberse asustado por un supuesto altercado y cayó al patio de otra casa. Estaban realizando apuestas en varios juegos de póker y también en juegos deportivos. Tal vez se asustó, no sé si ustedes recuerdan, en este lugar hace algunos meses ya sucedió un hecho delictivo donde la policía actuó de forma oportuna y se capturó a una gran organización criminal. Salazar se refiere al hecho suscitado en septiembre, en donde delincuentes intentaron asaltar el lugar y luego cruzaron disparos con la policía. 10 personas fueron detenidas por este enfrentamiento. Según la policía, el segundo y el tercer piso de este edificio funcionaban como un casino clandestino. Luego de la balacera registrada en septiembre de este año, las autoridades clausuraron el inmueble, pero los controles no fueron suficientes y el local volvió a operar. Durante la mañana de este miércoles, la Intendencia arribó al sitio para clausurar el local. Su titular, Manuel Cucalón, explicó que el inmueble no cuenta con permisos de funcionamiento y que se tomarían acciones para evitar que nuevamente se reactive. Tendrá alguien que acercarse a la Intendencia a tramitar su procedimiento y se le notificará que la clausura será definitiva, y en el caso de que no acuda nadie, pues se mantendrá una vigilancia periódica del sitio para dar fe de que no se mantenga esa actividad que está suspendida en este momento. Las autoridades añadieron que hay una investigación en curso para saber quién o quiénes son los responsables del montaje de este casino clandestino. Hoy se realizó en Pedernales la exhumación del cadáver de Naomi Arcentales, la joven manabita que fue hallada muerta en un edificio de departamentos en Manta hace 10 días. Este procedimiento responde a un pedido de su familia para esclarecer las causas de su deceso. Nuestra corresponsal Karen Ceballos estuvo en la diligencia. La mañana de este miércoles, personal de la Policía y Fiscalía llegó hasta el Cementerio General de Pedernales en Manabí, donde realizaron la exhumación del cadáver de Naomi Arcentales, un procedimiento solicitado por la familia de la joven para esclarecer las circunstancias de su muerte, pues dudan de los resultados de la primera autopsia que determinó un presunto suicidio. El retiro de los restos llevó un poco más de una hora. Los agentes envolvieron el féretro y lo subieron a un carro forense que salió custodiado. La extracción del féretro se salió a la ciudad de Quito y ahí realizarán el resto de diligencias judiciales como corresponde. La fiscal a cargo no dio declaraciones. La familia de Naomi estuvo presente en el lugar desde temprano, pues desde anoche los parientes solicitaron resguardo policial en el sitio, ya que aseguraban hubo un intento de robar el cuerpo de la joven. Llamaron a las 11 de la noche que habían carros sospechosos, habían una carroza fúnebre. No sabemos, no tenemos las pruebas, pero alertaron y entonces tuvimos nosotros inmediatamente llamar a la policía para que dé las rondas y las vueltas pertinentes. Está previsto que la pareja de Naomi Arcentales rinda versión vía telemática este jueves ante las autoridades. Seguimos informando, hay alarma en pleno centro de Durán luego de que sujetos lanzaron una granada contra el inmueble de la familia del alcalde de ese cantón, Dalton Narváez, quien denuncia que el hecho sería una intimidación. Diego Cuenca nos informa que la policía ya tiene pistas de saber quiénes serían los que abandonaron el artefacto explosivo y luego de ser captados por las cámaras de seguridad huyeron. Equipos antiexplosivos de la policía llegaron a las calles Riobamba y Manabí, en el cantón Durán. Allí ese martes los empleados de un local comercial alertaron a los agentes de una granada abandonada en una de las puertas del establecimiento. De inmediato evacuaron a los habitantes del sector para hacer una detonación controlada del artefacto explosivo. Dalton Narváez, alcalde de ese cantón, denunció que el hecho sería para intimidarlo, debido a que la granada la lanzaron contra ese edificio, que es propiedad de sus padres. Para saber quién está atrás de esto, quién está tratando de intimidar a mi familia. Temo por mis hijos, temo por mis padres. El hecho ocurrió la noche del lunes cuando esos dos sujetos fueron captados por una cámara de seguridad. Uno de ellos saca el explosivo de su chompa y la lanza contra el inmueble. Hubiesen manipulado el día martes en el día esa granada, una criatura,
lo hubiese sacado la cinta, hubiese explotado. Imagínate las consecuencias. La granada fue lanzada en pleno centro del Cantón Durán, justo aquí donde funciona un restaurante. La policía ha señalado que sospecha cuál sería la agrupación que lanzó el artefacto explosivo. Y ya tenemos elementos y datos asociativos importantes a los posibles ciudadanos que hicieron el lanzamiento de este objeto. El incidente se registró un día antes de que el alcalde acudiera a la fiscalía a rendir su versión dentro de la investigación por presunto peculado contra la administración de su antecesora, Alexandra Arce, por el proyecto de abastecimiento de agua potable para Durán. En otros temas, el gobierno se prepara para las movilizaciones en su contra anunciadas para enero y pese al cruce de acusaciones entre el presidente Guillermo Lasso y el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, se asegura que el diálogo se mantiene abierto. Francisco Garcés con los anuncios del régimen. El gobierno insiste en que mantiene abierto el diálogo con la CONAIE y con las demás organizaciones laborales y sociales. Lo dijo en Carondelet pese al cruce de acusaciones de las últimas horas entre el presidente Lasso y el líder de la CONAIE, Leonidas Issa. No obstante, el régimen se prepara para las anunciadas movilizaciones en enero. El gobierno no va a permitir que se falte el respeto a los demás, que se agreda a las demás personas, que se los ataque, que se los golpee, que se incendien los edificios. Eso no está dispuesto, eso no es parte de la política de diálogo. El vocero presidencial anunció que antes de que concluya el año, el gobierno dará una respuesta oficial ante la exigencia de que se reduzca el precio de los combustibles, que es una de las condiciones de la CONAIE para retomar el diálogo. El gobierno evalúa de manera responsable el impacto fiscal de la rebaja. Solamente para que ustedes sepan, por cada 10 centavos que se rebaje de los combustibles significan $100 millones de costo. El régimen confía en que una recuperación económica en el 2022 servirá para también reducir la tensión política y evitar conflictividad en las calles del país. Nelsa Curbelo es la presidenta de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y Pacificación que empezó a funcionar la semana anterior por decisión del presidente Guillermo Lasso. Gracias por estar aquí. ¿Por qué los ecuatorianos deberíamos confiar en esta comisión? ¿Deberíamos creer que esta comisión es capaz de que se acaben las matanzas en las cárceles? Más de 300, por lo menos 328 muertes en este año en las cárceles de Ecuador. Porque todos los miembros de la comisión estamos realmente convencidos de que queremos aportar lo que podamos aportar en la mayor posibilidad posible, y desde el comienzo, una hora después de que fue firmado el decreto, nos dieron 20 días para comenzar a trabajar. Una hora después ya estábamos en la penitenciaría del Litoral y todos queremos dar lo máximo de lo que podamos. Nos complementamos, es como un puzzle. Unos tienen capacidades en un área, otros la tenemos más en otras, pero todos estamos dispuestos a trabajar por humanizar las cárceles. De rebote nos humanizamos nosotros porque nos ha movido muchas convicciones y certezas, y ayudar en lo que podamos para que haya seguridad en las cárceles, en la sociedad, en el país. Y que para empezar se acaben las matanzas. Pero lo primero, eso es la base, porque la pacificación es un proceso más largo, requiere justicia, requiere rehabilitación, requiere una cantidad de medidas. Pero parar las muertes, parar los enfrentamientos es el paso que estamos trabajando y que creemos que es posible. ¿Cuánto tiempo va a durar su misión? ¿Va a ser un tiempo indefinido? ¿Van a ser finalmente recomendaciones? ¿Estas recomendaciones van a ser mandatorias o líricas? La comisión tiene un plazo de 6 meses, que si es necesario podría renovarse, pero nosotros hemos tomado en serio que son 6 meses e intentamos ser eficaces lo más posible en lo que podemos estos 6 meses. Se va a hacer recomendaciones, se va a hacer una ayuda a memoria y un informe que será presentado y que tendrán que ver con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que lo aplicarán en la medida que vean que eso es lo que tenemos que hacer, pero nosotros vamos ya a hacer las recomendaciones que creamos pertinentes. Recomendaciones no mandatorias. No, porque no podemos mandar al Ejecutivo. Cuando tengan el documento ellos van a ver qué es lo que se puede poner en práctica inmediatamente, pero lo que sí somos es autónomos.
y nos permiten y nos dan todas las posibilidades de ir, de manejarnos, de intervenir. Queremos intervenir, no solo queremos producir un documento. Queremos, además de eso, intervenir en lo que planteaba, es decir, parar las muertes, parar los enfrentamientos, que son como los pilares de la construcción posterior que supone hacer una intervención clara en el servicio carcelario, donde el Estado, en algunas prisiones, no está presente. No hay Estado. Usted ha dicho intervenir en varias ocasiones. Sí. Ya llegaron a la penitenciaría del Litoral, han llegado a la cárcel de la Tacunga y a otras. Yo le pregunto, después de estas conversaciones que usted ha tenido con los líderes de las bandas perfectamente identificadas, ¿cree en realidad posible que es posible, perdón la redundancia, llegar a un acuerdo con los líderes de esta banda? Sí. ¿Tienen palabra? Sí. Curiosamente, creo que lo que más sentido tiene para ellos es la palabra. La palabra compromete y la palabra que no se cumple puede ocasionar la muerte. Por eso tienen tanto cuidado en qué documentos firman. Porque una vez que usted lo firmó, no solo lo dijo, sino que lo escribió. Y eso trae muchas consecuencias. Si hay algún acuerdo, va a tener que ser, el acuerdo se hace entre todos los grupos. Si uno solo no está de acuerdo, no hay acuerdo. Nelsa, muchos ecuatorianos piensan que no es posible y que no se pueden dar acuerdos con delincuentes, con líderes de las bandas delincuenciales. Si usted está en esta comisión, entiendo que no es así. No es así, pero ¿es posible acordar con delincuentes, con criminales? En todas las guerras ha habido acuerdos y sinceramente no han sido angelitos, ¿no? Se ha acordado con... Y en nuestro país estamos viendo que hay acuerdos con personas que tienen bastante problemas de ser... éticamente también. Así que eso, primera parte, es difícil lanzar Usted se refiere a los delincuentes de cuello blanco con los que sí, es difícil lanzar la piedra y que no le caiga a uno, a veces, ¿no? Usted ha mirado de frente a estos delincuentes, a estos líderes de la banda. ¿Usted les cree? A casi todos. ¿Los cree que tienen la voluntad de pacificar? Sí. A ver, los acuerdos que estamos... tratando de que hagan esos acuerdos entre ellos. Es decir, los diferentes grupos tienen que lograr acuerdos entre ellos de que no va a haber matanzas, de que no va a haber agresiones, de que van a respetar la vida de las personas privadas de libertad. Y de sus familiares. Sí, claro. Y esos acuerdos ellos piden de hacerlos sin la presencia de autoridades policiales u otras con la comisión. Por lo menos así se planteó en Guayaquil. Nuestros compañeros comisionados en La Tacunga, que mañana tenemos reunión de la comisión en pleno, tendremos más elementos, pero son los pasos que se están dando y creo que es posible. Una última pregunta, y por el tiempo. ¿Es posible hacer un anuncio antes del 31 de diciembre? Eso esperamos. Esperamos tener lo que en nuestros términos sería un regalo de Navidad o de fin de año, esperamos poder hacerlo, pero para eso, de nuevo, los actores son las partes en conflicto y tenemos que esperar y tratar de que esas partes en conflicto puedan llegar a acuerdos mínimos de que se interrumpa y se pare las muertes y los castigos y las extorsiones dentro y fuera de la cárcel a las familias. Eso intentamos que se dé y creemos de verdad que se puede dar, porque hay voluntad. Gracias a Nelsa Curbelo por esas buenas noticias. Ya regresamos. Seguimos con más noticias aquí en Televistazo. Un equipo justamente de Televistazo viajó en una unidad de transporte urbano y constató la falta de control de medidas de bioseguridad. Todo esto en medio de una variante más contagiosa que, según los expertos, amenaza con el colapso del sistema sanitario. Carla Delgado nos relata. Mientras las autoridades piden controlar aforos y exigen carnés de vacunación para evitar la propagación de la nueva variante Omicron, esto es lo que pasa en el transporte público. Es aquí donde deberían estar puestas todas las miradas, pero no. Bastan unos minutos para presenciar todo lo que en pandemia se supone no debería ocurrir. Aglomeraciones extremas. El distanciamiento social no existe. Atrás quedó incluso la provisión de alcohol y gel a los usuarios. ¿Qué distanciamiento? No hay distanciamiento.
Y ahora con esto que está más grave, el puesto de la variante, que está más complicado, o sea, deberían poner más seguridad, controlar. Sí, todas las mañanas es así, siempre. ¿Viajan con miedo? Claro. Pero es todavía más preocupante a lo que se exponen los viajeros dentro de las unidades. Aquí nada ha cambiado, hemos hecho algunos recorridos y no hay control. La gente aglomerada, aun cuando estamos con una variante del virus más peligrosa. El aforo aquí sobrepasa el 100% y el peligro se triplica porque ninguna ventana está abierta. Todo esto pasa en Quito y con una nueva alerta naranja. Intentamos hablar con el alcalde de la ciudad para preguntarle sobre la falta de control, pero nos dijeron que se mantienen con una agenda llena. Bien, y de esta manera con música nos despedimos, no sin antes insistirles y recordarles que deben seguir adoptando todas las medidas de bioseguridad, Tania. Así es, el amor y el cuidado empieza por uno mismo. Ya regresamos a las 19 horas.